Evolución de los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de computadora destinado a permitir una gestión eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el computador y gestiona el hardware de la máquina, desde los niveles más básicos, permitiendo también la interacción con el usuario. Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar, ya que gracias a estos podemos entender la máquina y que ésta cumpla con sus funciones: teléfonos móviles, reproductores de DVD, autorradios y computadores. Funciones básicas. Los sistemas operativos, en su condición de capa software que posibilita y simplifica el manejo de la computadora, desempeñan una serie de funciones básicas esenciales para la gestión del equipo. Entre las más destacables, cada una ejercida por un componente interno, un módulo de núcleos monolíticos y servidor en microkernels. Podemos reseñar las siguientes: proporcionar comodidad en el uso de un computador, gestionar de una manera eficiente los recursos del equipo, ejecutando servicios para los procesos, brindar una interfaz al usuario, ejecutando instrucciones, permitir que los cambios debidos al desarrollo del propio SO se puedan realizar sin interferir con los servicios que ya se prestaban. Historia y evolución de los sistemas operativos. A finales de los años 1940, con lo que podríamos llamar la aparición de la primera generación de computadoras, se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. En realidad, al existir tan pocas computadoras, todos podían considerarse prototipos, y cada constructor lo hacía sin seguir ningún criterio predeterminado. Por aquel entonces no existían los sistemas operativos, y los programadores debían interactuar con el hardware del computador sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación para realizar una tarea fuera considerable. Además, para poder utilizar una computadora, debía hacerse por turnos. Para ello, en muchas instalaciones, se rellenaba un formulario de reserva en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En aquel entonces las computadoras eran máquinas muy costosas, lo que hacía que estuvieran muy solicitadas y que solo pudieran utilizarse en periodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje de máquina. Años 50. A principios de los años 50, con el objetivo de facilitar la interacción entre persona y computador, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. Monitor residente. Su funcionamiento era bastante simple, se limitaba a cargar los programas a memoria, leyéndolos de una cinta o de una tarjeta perforada y ejecutándolos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y el montaje del siguiente. Procesamiento por lotes. Como solución para optimizar el tiempo de montaje, surgió la idea de agrupar los trabajos en lotes, en una misma cinta o en conjunto de tarjetas, de forma que se ejecutarían uno a continuación del otro sin perder apenas tiempo en la transición. Aquí hay un breve ejemplo de cómo se hacía. Almacenamiento temporal. Su objetivo era disminuir el tiempo de carga de los programas, haciendo simultánea la carga del programa o salida de datos con la ejecución de la siguiente tarea. Para ello se utilizaban dos técnicas, el buffering y el spooling. Años 60. En los años 1960 se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática. Con la aparición del circuito cerrado, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de los computadores. Para ello se utilizaban técnicas de las más diversas. Multiprogramación. En un sistema multiprogramado, la memoria principal alberga a más de un programa de usuario. La CPU ejecuta instrucciones de un programa. Cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de ES, en lugar de esperar a que termine la operación de ES, se pasa a ejecutar otro programa. Si este realiza a su vez otra operación de ES, se mandan las órdenes oportunas al controlador y pasa a ejecutarse otro. De esta forma es posible, teniendo almacenado un conjunto adecuado de tareas en cada momento, utilizar de manera óptima los recursos disponibles. Tiempo compartido. En este punto tenemos un sistema que hace buen uso de la electrónica disponible, pero adolece de falta de interactividad. Para conseguirla, debe convertirse en un sistema multiusuario, en el cual existen varios usuarios con una terminal
en línea utilizando el modo de operación de tiempo compartido. En estos sistemas, los programas de los distintos usuarios residen en memoria al realizar una operación de ES. Los programas ceden la CPU a otro programa, al igual que en la multiprogramación, pero a diferencia de esta, cuando un programa lleva cierto tiempo ejecutándose, el sistema operativo lo detiene para que se ejecute otra aplicación. Con este consigue repartir la CPU por igual entre los programas de los distintos usuarios y los programas de los usuarios que no se sienten demasiado lentos por el hecho de que los recursos sean compartidos y aparentemente se ejecutan de manera concurrente. Tiempo real. Estos sistemas se usan en entornos donde se debe de aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos, en su mayoría externos al ordenador. Si el sistema no respeta las restricciones de tiempo en las que las operaciones deben entregar su resultado, se dice que ha fallado. El tiempo de respuesta a su vez debe de servir a resolver el problema o hecho planteado. El procesamiento de archivos se hace de una forma continua, pues se procesa el archivo antes de que entre el siguiente. Sus primeros usos fueron, y siguen siendo, telecomunicaciones. Multiprocesador. Son sistemas que tratan de gestionar las lecturas y escrituras que realizan en la memoria dos programas que se estén ejecutando simultáneamente, con el fin de evitar errores. Como indica su nombre, están diseñados para el uso en equipos que utilicen más de un procesador. En los años 70, las TI continúan haciéndose cada vez más complejas, dando lugar a las primeras versiones de algunos de los sistemas operativos, que han servido como base para muchos de los que utilizamos hoy en día, como Unix. Los sistemas operativos de esta década siguen estando al alcance tan solo de usuarios muy cualificados, y en su complejidad conlleva que consuman una gran cantidad de recursos. Entre los más destacados, además de Unix, encontramos Multics, BDOS y CP/M, ampliamente utilizando en equipos con procesador Intel. La década de los años 80 da lugar al boom de la informática comercial. La llegada de los ordenadores a miles de oficinas y domicilios cambia el enfoque de los sistemas operativos, obligando a desarrollar sistemas más amigables con el usuario, que introducían elementos gráficos como los menús. En esta década el desarrollo es tal que se da lugar a algunos sistemas operativos ya legendarios y que contribuyen al auge de la informática en décadas posteriores, como C++, Sun OS, desarrollado por Sun Microsystems y derivado de Unix, Amiga OS, desarrollado para los Commodore Amiga, y algunos clásicos como los siguientes: MS-DOS, desarrollado por Microsoft para los equipos PC de IBM, que contribuyó enormemente a la popularización de la informática y dio origen a los sistemas Windows. Mac OS, un sistema propio de los ordenadores Macintosh, desarrollados por Apple Inc., lanzados en 1984, y que incluía una novedosa interfaz gráfica y el uso del ratón, toda una rareza por aquella época para usuarios acostumbrados a teclear comandos. La década de los años 90 continúa con la línea explosiva marcada en los años 80, dando lugar a muchos de los sistemas operativos que, en versiones más modernas, utilizamos hoy en día. GNU Linux, desarrollado en base a Unix y que supone uno de los mayores exponentes del software libre en la actualidad. GNU Linux es ampliamente utilizado en todo el mundo, teniendo una permanencia cercana al 100% en campos tan llamativos como el de las supercomputadoras. Solaris, también desarrollado en base a Unix por Sun Microsystems para servidores y estaciones de trabajo. Microsoft Windows, que ha dado lugar a una popular familia de sistemas operativos de gran éxito comercial, utilizados por millones de usuarios alrededor de todo el mundo. En la primera década del presente siglo siguen sucediéndose nuevos sistemas operativos, tal vez con menor impacto que los surgidos en la década anterior, pero que encuentran su propio lugar. Entre los más destacados podemos citar Symvoice, Morphos, Darwin, MacOS, Haiku u OpenSolaris. Así llegamos a la presente década, la de los años 10 de este siglo, en la que auge de los dispositivos móviles da entrada a algunos sistemas operativos muy populares, entre los que destacan Android, desarrollado por Google, y iOS, creado por Apple. Bueno, referente a los sistemas operativos móviles, estos les voy a mencionar los más conocidos, que es el Android, el iOS, el Windows 10 Mobile, BlackBerry OS, Symbian, Firefox OS y Ubuntu Touch. Esos son los que
se podría decir que son los más conocidos. Hay muchísimos software y sistemas operativos últimamente que van saliendo con el transcurso del tiempo. Y bueno, muchísimas gracias por ver. Tengan excelente día.